la Dana. Y hoy esos responsables están diciendo fue absurdo no dar la alerta, se requería la alerta. Sí, alertaron efectivamente desde días antes, que ya el mismo 29 de octubre se alertó, se puso un aviso rojo de riesgo extremo, que se decían que las circunstancias meteorológicas iban a ser muy complicadas, que alertaban efectivamente de que pudiera haber arrastres de vehículos o barrancadas, y sin embargo la Generalitat Valenciana lo único que hizo fue recomendar a los ciudadanos que no cogieran la carretera. Ha dicho este testigo que no entiende cómo esa fue la información que facilitó la Generalitat Valenciana, que era la encargada de avisar a la población de los riesgos que podría traer esa Dana. Hoy conocemos, además, gracias una novedad que puede echar a rodar mucho en toda esta jugada, porque habla Maribel Vilaplana, la persona que estuvo con Mazón en el Ventorro la tarde de la Dana. Sergi Pitarch. Sergi, ¿qué dice Maribel Vilaplana? Buenos días. Bueno, Maribel Vilaplana nos cuenta o actualiza un poco las versiones que había dado, y nos dice que una vez salió sobre las 6 menos 10 del Ventorro de la Comunidad con Mazón y empezó a ver redes sociales y empezó a ver cómo estaba la situación en la Comunidad Valenciana, sobre todo en la provincia de Valencia, llamó al presidente y le dijo que por favor que no lo metiera en este lío. Básicamente se lo dice porque en las 3 horas y pico que están de comida prácticamente no hablan nada de la Dana o no muestran ninguna preocupación por la Dana. Es cuando salen, cuando se dan cuenta de ello. Y sobre todo también es importante que esta llamada el presidente de la Generalitat la ha ocultado. Nunca él ha pasado un listado de llamadas con las personas con las que habló desde que estuvo en el Ventorro hasta las 8 de la tarde, y esta llamada tampoco la ha mostrado. Un poco las declaraciones de Vilaplana vuelven a poner encima de la mesa que no sabemos dónde está Mazón entre las 6 de la tarde y las 8:28 que llegó al CECOPI. Sergi, ¿es concebible que sea citada, que tenga que prestar declaración en comisión de investigación, en tribunales con esto? Bueno, en la comisión de investigación prácticamente seguro, porque el PSOE la ha propuesto y tendrá el apoyo de todos los grupos que apoyaron la investidura, con lo cual seguramente tenga que explicar mucho, sobre todo por qué o cuál era la situación de Mazón en la comida esta de 3 horas y cuarto, si estaba o no estaba al tanto. Por las llamadas que hay y por las declaraciones de Vilaplana es evidente que no estaba al tanto. Hasta las 6 menos cuarto no sabía lo que estaba pasando a 12 kilómetros del Ventorro y del Palau de la Generalitat. Tendrá que explicar también por qué le llama después e intentar también ayudar, si es posible, a saber, ya que el presidente no lo ha explicado, qué hizo el presidente entre las 6 y las 8:30, y sobre todo qué hizo entre las 7 y las 7:40, en la que desaparece del mapa. O sea, no tiene ni llamadas en esos 40 minutos. Yo creo que es una pieza clave en este puzzle, ya que el presidente de la Generalitat no da explicaciones o ha mentido abiertamente sobre la situación. Maribel Vilaplana es una pieza clave para entender lo que pasó y por qué llegó tan tarde la administración autonómica a avisar a la población. Sergi, ha hablado Mazón esta misma mañana y preguntado por las condiciones de las víctimas, porque él dice que no las ha vetado y dice que se reunirá con ellas, pidan lo que pidan. Cuando se le dice acuda usted a la zona cero, queremos la reunión allí en donde impactó la Dana, acaba de hablar Mazón, dice esto. Una de las asociaciones es la que ha hecho el comunicado público, se ha puesto en contacto con nosotros para trasladarnos su propuesta, y por supuesto que será en zona cero. Claro que, como siempre hemos dicho, claro que podrán participar en la comisión, si ellos lo desean, la comisión de investigación, y sí, claro que nos reuniremos con ellos en zona cero. Habrá reunión, dice, en la zona cero donde sea necesario. Sergi, Mazón dice que él no ha vetado a las víctimas, que no ha habido veto en esas comisiones parlamentarias. Bueno, eso podrá decir misa, pero las evidencias es que fueron vetadas en el Parlamento Europeo, fueron vetadas en la Comisión de Investigación. De hecho, incluso llegaron a decir la vicepresidenta del Gobierno valenciano y Vox, su socio ahora de presupuestos, llegó a decir que estaban politizadas y que no hacía falta que intervinieran. Ahora, ante la evidencia, ante la reunión con Ursula von der Leyen, la reunión con González Pons, han tenido que asumir que tengan que ir o dejarlas participar en la Comisión de Investigación de las Cortes Valencianas, para que expliquen su problemática y qué es lo que sienten. Sergi Pitarch, cuídate, un abrazo. Gracias.
Con la brevedad habitual, Javi, primero, pido aquí lectura después, pero breves, por favor. Bueno, pues que de Mazón está todo dicho ya, incluso tenemos unanimidad, estoy convencido, en esta mesa. El PP tiene un problema con Mazón de cara al Congreso de julio. Su papel, qué se va a decir sobre él. Y a la manifestación de este domingo. ¿Qué futuro va a haber? Es decir... Pero Mazón viene, es verdad. Por eso lo digo, el PP tiene un problema en la manifestación de este domingo, que viene Mazón. ¿Sabéis lo ¿Me pedías brevedad? Maravilloso. No, solo te he hecho una pequeña acotación. No, al revés, que yo había terminado. Lo sorprendente y terrorífico a la vez de esta información que estamos conociendo, que Mazón le cogió el teléfono a Maribel Vilaplana y no se lo cogía a sus compañeros de trabajo, no se lo cogía a la gente que tenía en sus manos la gestión de la Dana, no se lo cogía a la gente que estaba dentro del CECOPI para poder salvar la vida de esas 228 personas que han fallecido a raíz de la Dana, de la tragedia de la Dana. Y sí se lo cogió a esta periodista. No solo estuvo inlocalizable e incomunicado, sino que seleccionaba qué llamadas sí y qué llamadas no. Yo creo que va a ser más pronto que tarde el momento en el que esto se dará de bruces con la realidad. Esto es una huida hacia adelante de Mazón desde el día en el que, en la tragedia más grave de la historia reciente de la Comunidad Valenciana que él preside, él está desaparecido en combate. Está fuera de servicio, está, en fin, todavía no nos ha explicado en qué estaba. Y esto más tarde o más temprano tendrá que ocurrir. Creo que no hay nadie... Hace poco salió una encuesta del Grupo Prensa Ibérica demostrando que el porcentaje de valencianos que creen que este señor no puede estar un día más... 8 de cada 10. 8 de cada 10. No sé qué más necesita el Partido Popular. No sé qué más le hace falta. Y quiero pensar que piensan en los otros 2 de cada 10 que todavía en Valencia creen que este es el presidente ideal. Pero creo que es evidente que toda esta vida hacia adelante que empezó, no lo olvidemos, culpando al gobierno, culpando a Teresa Rivera, con una operación que fue bastante vergonzosa, poniendo en riesgo a la vicepresidenta de la Comisión Europea para España, por intentar salvar aquí las miserias de Mazón y su entorno. Y creo que todo esto, más tarde o más temprano, ocurrirá. Yo no descarto que vaya a pasar en cuestión de días, que lo veamos pronto, porque si no, lo que tendremos este domingo es, en la foto esa de Mafia o Democracia que está montando Feijóo, una foto que hasta ahora Feijóo ha intentado evitar, junto a Mazón. Está diciendo la EMET. Una EMET atacada, denostada, vilipendiada por el señor Mazón. Yo creo que cabría respetar a los diferentes profesionales de las instituciones y, sobre todo, respetar la prevención. Si no existe la prevención, no existe la capacidad de reacción. Y es verdad que en este caso la Generalitat no respetó esos avisos de prevención, esos avisos que podrían haber salvado días, ni 9 días antes, ni 3 días antes, ni durante el mismo día. Y por acabar, en términos políticos, yo voy a insistir sobre una idea. Si las víctimas, los familiares de las víctimas no se sienten atendidas, escuchadas, respetadas, es que no lo están. Y es como verbalizan las familiares de las víctimas mortales que se sienten. Creo, sinceramente, que caben muchas reflexiones, caben muchas denuncias y caben muchas reclamaciones. La primera, y por respeto a sus familiares de las víctimas, la dimisión de Mazón. La segunda, aprender a respetar a las diferentes instituciones expertas en la materia, que cuando se dan situaciones o se pueden llegar a dar situaciones de crisis, avisan precisamente para que no se cometan este tipo de negligencias. Bueno, yo creo, Antonio, que Mazón es una persona a la que ya se ha puesto en evidencia en el sumario de la jueza muchas veces, hoy una vez más. Pero una persona capaz, a mí es que hay un dato que verdaderamente me estremece, porque cuando tú se lo explicas a algún responsable político es imposible que le pueda entrar en la cabeza. Es decir, un presidente autonómico que está comiendo mientras en el 112 se reciben miles de llamadas y sigue comiendo, pase lo que pase, me da igual que sea una riada, un incendio, una catástrofe, un accidente, me da igual, miles de llamadas en el 112 y este señor sigue comiendo y nadie se lo dice y no se entera. Es decir, evidentemente este señor es una persona que ha actuado de manera muy irresponsable y muy frívola. Y ya está, no hace falta más datos. Es igual, con esos datos ya es suficiente como para que este señor se hubiera ido de su cargo hace mucho tiempo. Pero además y supongo el audio de la EMET. Quiero decir, hay que recordar que bueno, el manipulándolo además. Efectivamente, un audio manipulado. Se ha abierto una causa judicial contra él, por eso, o sea que ya veremos a ver lo que pasa. Los mismos términos que estás utilizando y que yo los comparto, que es una persona frívola, que es una persona que efectivamente cometió una negligencia, una persona que no es válida en ningún caso. Si el Partido Popular no lo echa,
no lo echa, Bueno, está convirtiendo... Esa es otra cosa. No, bueno, pero yo creo... esa es otra historia. Pero yo creo que es algo que tampoco los familiares de las víctimas mortales lo entienden. Y creo que, de hecho, el pueblo de Valencia no lo entiende. Y creo que no lo entiende nadie. Creo que no lo entiende nadie. No lo entiende nadie. Bueno, yo no lo entiendo. No lo entiende nadie, salvo que tengas la consideración de pensar que el Partido Popular en Valencia depende de Vox para gobernar y que por tanto tendría que negociar un candidato con Vox para gobernar otra vez o bien convocar elecciones. Ese es su camino. Yo creo que el Partido Popular tiene pendiente solventar lo que le pasa con Mazón y echarle. Lo tiene pendiente y lo va a tener pendiente siempre. Hoy, el mes que viene, hasta que no lo hagan, el mes que viene, dentro de 6 meses y el año que viene. Mientras no lo hagan... Los balones para adelante no funcionan. Claro, no les ha funcionado con el JAC 42, con las víctimas del metro de Valencia, no les ha funcionado con el NCM, quiero decir, no les ha funcionado. Por supuesto que será en zona cero. Hoy se están poniendo en contacto con las otras dos para reiterarles nuestra predisposición para poder tener esa reunión. Así que sí, claro que, como siempre hemos dicho, claro que podrán participar en la comisión, si ellos lo desean, la comisión de investigación, y sí, claro que nos reuniremos con ellos en zona cero. Estaba viendo a Marta negar con la cabeza. Es que él, como siempre, es una mentira flagrante. La lista de comparecientes que aprobó PP y Vox para esa comisión de investigación en el Palau de la Generalitat excluía directamente a los familiares de las víctimas. Y ahora es como siempre. Es que no hay día que no tengamos como noticia una, voy a decir, imprecisión, ¿no? Por ser fina. Pero, francamente, es doloroso, es muy doloroso, particularmente para las víctimas, ¿no? Que se pitorrean de ellas día sí, día no. Y ayer yo quiero recordar y bueno, y poner sobre la mesa también, en ese sentido, el dolor que ponía sobre la mesa ayer José Ángel Núñez, la declaración del jefe de climatología de AEMET. Este hombre se ha visto señalado por el presidente, señalado por una declaración el 4 de noviembre. Este hombre ha denunciado pasar miedo, porque ha sido señalado por, voy a decir también, periodistas ultras, ¿vale? Vamos a decirlo así. Pero es que se les ha acusado de que ellos eran los culpables porque había unidades de AEMET que no habían funcionado. O sea, ha habido acusaciones brutales, en muchos casos apoyadas desde la institucionalidad valenciana. Y hay damnificados de este tipo de cosas, damnificados que son, además de las víctimas, los técnicos y los profesionales que están ahí para cuidarnos cuando ocurren estas cosas, ¿no? Por cierto, que hoy también hemos conocido que Mazón ocultó una llamada en ese listado que presentó de las llamadas que realizó ese día de Maribel Vilaplana, la periodista con la que comió en el Ventorro. Al conocerse la magnitud de los hechos, la periodista le habría llamado para pedirle discreción sobre su encuentro. Raquel le dijo, no me metas en un lío, ¿no? Más o menos fue lo que ha trascendido, ¿no? Sí, porque ellos están comiendo, ella, que no ha hablado directamente ella, ha hablado a través de un portavoz, de una portavoz, lo que mantiene es que el presidente no le da ningún síntoma, que contesta alguna llamada, pero que no se habla de la Dana en ningún momento, ni de la lluvia, que no se habla de este tema, que a él no le preocupa en absoluto este tema, puesto que es un tema que ni aparece en la conversación. Están hablando supuestamente de asuntos laborales y cuando ella sale, según su versión interpuesta, ella se va del Ventorro sobre las 6 menos cuarto y asegura que no sabe ya qué hace el presidente, ¿no? Dónde se va o con quién se va o qué se va a hacer. Cuando se va de esa comida, la periodista, según su versión, se da cuenta de la magnitud de lo que está pasando, lo que estaba pasando fuera de esa sala del Ventorro, que parecía, pues seguramente era como un búnker, ¿no? Donde la enorme realidad, la montaña de realidad que estaba arrasando desde la mañana, no desde la tarde, desde la mañana, los pueblos que gobernaba este señor, pues ahí se hizo ahí como un agujero negro, ¿no? En esa sala del Ventorro, y ahí nada trascendió, nada se supo. Y cuando ella sale de esa comida es cuando se da cuenta de la magnitud de la tragedia de lo que está pasando. Sabedora de que no es el lugar donde debía estar el presidente y que la persona tampoco era, porque el presidente debía estar en el CECOPI y con su consellera de emergencias cogiendo el teléfono, al que por cierto le cogió el teléfono por primera vez a las 17:37 de la tarde, no antes, las llamadas que le hizo. Ahí es cuando ella llama al presidente y le pide que por favor, porque sabe como es periodista que le van a preguntar al presidente dónde estaba, con quién y por qué no estaba donde tenía que estar, le pide que por favor no le meta en ningún lío, ¿no? Y de hecho, desde el día 29 y el 30, que los periodistas empezamos a preguntar dónde estaba el presidente,
nos enteramos finalmente el día 8 de noviembre, que es cuando hace lo que los periodistas llamamos, ¿no?, una explosión controlada, lo filtra el propio Palau de la Generalitat a la vista de que es un clamor la pregunta de dónde y con quién estaba el presidente. O sea que de alguna manera él sí que atendió la petición de esta periodista que le pidió que por favor no dijera que estaba con ella, ¿no?, que no la metiera en esta historia. Por eso hay que aclarar esa relación, si es periodista-fuente, ¿no?, porque como periodista, si tenemos una noticia de esta magnitud delante, o él porque la protegió, ¿no? Hay muchas dudas que todavía no se han resuelto. Bueno. Sí, bueno, yo creo que en un lío podemos estar todos de acuerdo en que al final la metió, porque tú puedes comer con un periodista, yo creo que todos los que estamos aquí comemos con políticos habitualmente, no es nada extraño, pero ya introducir el tema de que estaba ofreciéndole la dirección de Apunt, que luego generó que el propio director de Apunt dimitiera. Sí. Porque vio comprometido su puesto, creo que el lío va más, pero a mí me interesa sobre todo el tema de las víctimas y cómo Mazón va tarde, mal y arrastras a todo. Llegó tarde, mal y arrastras al CECOPI, porque si a la vista de estos mensajes Vilaplana toma conciencia de la gravedad de la situación mucho antes que el propio Mazón, que tarda desde que sale de esa comida 2 horas y media casi en llegar al CECOPI, es la desautorización por parte de su propio partido. Hemos visto cómo González Pons se ha reunido en Bruselas antes con las víctimas que el presidente de la Generalitat con las víctimas en la Comunidad Valenciana, que esas víctimas han tenido que ir a encontrar esa empatía y ese consuelo y ese cariño en las instituciones europeas a miles de kilómetros de su casa cuando podían haberse reunido. Es decir, la gestión se hizo mal antes porque en vista del testimonio de la AEMET ya tenemos claro que no falló la previsión estaba ahí, lo que falló fue la respuesta política a esa previsión, falló antes, falló durante, y ahí está ese grueso de las muertes que la jueza tiene claro la responsabilidad que está en la Comunidad Valenciana, y ha fallado el después en la gestión del dolor de esas personas que lo han perdido todo, no solo a sus familias, también sus casas, sus coches, sus negocios, y que se sigue haciendo mal a día de hoy porque no es normal que no se cuente con ellas para la comisión, que no se las reconozca. Falló allí y falló en Génova. Porque si tú tienes un varón en el que efectivamente no fue capaz de gestionar el día más importante de su carrera política y seguramente de la Comunidad Valenciana en muchísimo tiempo, ni después, como se ha visto, en que todavía a día de hoy no ha recibido a las víctimas y sigue además ocultando gran parte de lo que sucedió ese día, tú no puedes permitir que además en una comunidad, esto no lo podrías permitir en ningún lado, pero incluso políticamente y estratégicamente una de las comunidades desde el punto de vista del voto para el PP más importante. Y yo quiero añadir a todo lo que ha retratado Raquel, y seguro que ella se lo sabe mucho mejor que yo, algo que nos revela por qué nadie se atrevió a ir de su equipo, si sabían dónde estaba, a decirle directamente, oye, esto no puede sostenerse aquí, usted no puede estar hasta las 6 de la tarde comiendo. ¿Por qué nadie se acercó? ¿Por qué ningún consejero, ningún miembro de su equipo, ningún asesor fue capaz de localizarle? ¿Cómo es posible? Y esto revierte en la actuación de la propia consejera Salomé Prada, que efectivamente no es capaz de tomar una decisión. ¿Cómo no fueron capaces de anticipar la reunión del CECOPI? Porque si tú en esa situación estás en tu despacho y te está llegando información buena, como había información buena, como tomaron decisiones alcaldes, universidades, colegios, habrías sido capaz de hacerlo. Y si no estás en ese momento por lo que sea, es verdad que se puede ir a comer, no era el mejor día, pero podría haberse ido a comer, oiga, me parece que son 10 minutos lo que se tarda desde el Palacio de la Generalitat, Raquel, hasta el Ventorro, andando para coger y sacarle de ese comedor y decirle, tienes que estar donde tienes que estar. Lo revela lo que dice mucha gente aquí en Madrid, en el Partido Popular a nivel nacional, y es que Mazón se hizo un equipo muy flojo, en el que no había nadie, no hay ninguna persona, ni un segundo de a bordo, ni una segunda de a bordo, ni nadie que tenga autoridad para decir en un momento determinado. Por supuesto, la consejera ya demostró que no tenía capacidad para ni siquiera anticipar la reunión, ni para tomar la decisión, porque no sabía ni que existía el sistema de Saler, para tomar la decisión de mandarlo mucho antes, que a lo mejor hubiera salvado vidas. Pero es que nadie fue capaz de sacarle de ese agujero negro en el que estaba, Raquel. Bueno, es que es muy importante también que las dos personas más cercanas a él tampoco estaban en Valencia trabajando, que esto también, un martes laborable, no sé quién trabajaba. No, pero la consejera sí. La consejera y no fue capaz de tomar una decisión. Era la única. ¿Por qué? Pero, por ejemplo, el consejero de Transportes, que ha pasado bastante inadvertido con 30 y pico carreteras cortadas y decenas de personas que fallecieron. Una familiar, estaba en una entrega de premios y previamente en un acto que nada tenía que ver con la Dana, y tenía decenas de personas atrapadas en la carretera. Es decir, es un fallo sistémico de un gobierno incapaz. Bueno, la Fiscalía... El Partido Popular, el día de la Dana, se desentendió de los valencianos y valencianas. Estaban el que más tarde
a las 19:30 en su casa. Hemos pasado de un PP del todos a la cárcel a todos al ventorro. En la zona cero de la Dana. ¿Sabemos si ha respondido ya Carlos Mazón? Pues efectivamente, nos hemos puesto esta mañana en contacto con la Asociación de Damnificados del Horta Sud y nos han confirmado que han realizado esa petición de que la reunión sea en una localidad de la zona cero, pero de momento no han recibido ninguna respuesta de la Generalitat. También le han solicitado que la reunión sea con la prensa, con los medios, dentro de eso, que lo puedan grabar todo, que podamos ser testigos de lo que ocurre, de lo que se dice en esa reunión. Nos dicen además que una de las peticiones de los miembros de la asociación es decirle directamente a Mazón que dimita, y aparte se hablarán también obviamente de los temas que más preocupan a los vecinos, los centros de educación y los centros de salud que están por derruir para volver a reconstruir. Las familias no saben el año que viene, el curso que viene, si los alumnos van a poder empezar el curso con normalidad, los ascensores que continúan. De momento siguen a la espera de que se confirme esta reunión, y sí nos dicen que para confirmar por su parte la reunión tienen que tener también confirmada su participación en la comisión de investigación del Escorts. Que de entrada tampoco tendría por qué haber ningún problema, ¿no, Alan? Pues se reúne con las víctimas, se reúne en la zona cero de la Dana y se reúne con luz, taquígrafo y medios de comunicación. Una cosa que debería haber ocurrido hace meses, y es injustificable que dijese Mazón, no sabía que se querían reunir conmigo, qué sorpresa, después de que se hayan reunido con Ursula von der Leyen, se hayan reunido con el presidente del gobierno, se haya sorprendido con que alguien se quiera reunir con él, pero no por el alivio que vaya a recibir, porque evidentemente no va a recibir ningún alivio, sino para decirle a la cara lo que todos los valencianos, valencianas, las víctimas de la Dana le están pidiendo, que es la dimisión inmediata. No hay otra respuesta posible por parte del gobierno de la Generalitat. El jueves pasado veíamos también una manifestación masiva en las calles de Valencia pidiendo exactamente lo mismo, la 7ª manifestación. Acordaos de la primera que hicieron, cuando se cumplió un mes de la tragedia, que se manifestaron cientos de miles de personas en Valencia. El Partido Popular decidió responderles diciendo que eran un atajo de independentistas, que se habían juntado muchos independentistas. Esa es la sensibilidad con la que se han enfrentado al tratamiento de las víctimas, y se ha llegado a momentos tan indecentes como ver cuando se pone en marcha la comisión de investigación para ver qué es lo que sucedió en la Dana, dejar fuera a las víctimas. Es decir, se llama a 4 ministros del gobierno, se llama al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a declarar a la comisión de investigación, solamente a 2 consejeros, por lo que sea. Y no se permite que las víctimas, que son las que pueden decir, pues fíjate, eran las 8:11 cuando me sonó a mí el teléfono y estaba yo con el agua por el cuello, ¿qué sentido tiene eso? Esas víctimas no se las permite escucharlas. Dicen, no, porque al final van a molestar, van a embarrar el asunto, lo están politizando. Ojalá fuese un tema de, eres una víctima porque es de izquierdas. No, esto no tiene que ver con izquierdas y derechas. Hay muchas de las víctimas que seguramente votaron a Mazón, que son del Partido Popular, da igual, es completamente irrelevante, es un mínimo sentido de humanidad. Y al mismo tiempo también el principal problema que tiene Alberto Núñez Feijóo de cara al Congreso que se le abra ahora, porque es injustificable que este señor siga aquí delante mientras le protegen. Cuca Gamarra hace unas semanas, hace un mes y escaso, decía que Carlos Mazón era un garante de la moralidad y de la honestidad. Pero ¿cómo van a decir eso? ¿Cómo van a permitir sostener a este señor al frente de la Generalitat? Bueno, pues ojalá los familiares se puedan reunir con él, no porque les vaya a curar nada, ni devolverles a nadie, evidentemente, pero para que le puedan decir a la cara lo que dice en las calles, que es que dimita de una maldita vez. Una duda que me asalta, Juanma, ¿vendrá Carlos Mazón a la manifestación del domingo a Madrid? En principio están convocados todos los varones autonómicos y él ha dicho que va a venir. Hay algunos de ellos que no pueden estar, pero en principio está previsto que esté. Todo el mundo sabe que Carlos Mazón tenía que estar fuera de la presidencia de la Generalitat desde el minuto 1. Todo el mundo sabe que Feijóo lo debería haber empujado. Que si no fuera, porque no tienen claro que haya un sustituto que acepte Vox y podríamos ir a elecciones y que el Partido Popular perdiera el poder en la Comunidad Valenciana, ya lo habrían echado. Si no estuviera en juego el poder valenciano, ya lo habrían echado. Y eso para mí moralmente no tiene un pase. Yo lo siento, pero no lo tiene. Todo el mundo sabe también que la mala praxis del gobierno valenciano fue de mortal necesidad el 29 de octubre del año pasado. Que si se hubiera avisado antes, se habrían salvado muchísimas de las vidas que se perdieron, por desgracia. Todo el mundo sabe que Carlos Mazón es un líder achicharrado que lleva tatuado en la frente el drama de aquel día. Todo el mundo sabe que no tiene futuro político. Todo el mundo sabe que no va a ser el candidato del PP en el 2027. ¿Por qué está atenazado Alberto Núñez Feijóo en no echarlo todavía?
entiendo que es difícil mantener el poder en la Comunidad Valenciana cuando es Vox el que te tiene cogido por sálvase a la parte, pero entiendo que hay que ser un líder y reconfortar a las víctimas, porque que Mazón dejase de ser el presidente de la Comunidad Valenciana sería un buen mensaje para las víctimas, sería algo reconfortante de que por lo menos los errores se pagan y hay un precio para la mala praxis y la negligencia política de mortal necesidad. Dicho lo cual, yo creo que o el Congreso o el verano decantarán esa balanza para Carlos Mazón. Y hay muchos varones del PP pidiendo que por favor Feijóo llegue al Congreso del 5 y el 6 de julio con los deberes hechos y con una fecha de caducidad, aunque sea en diferido, para Carlos Mazón, porque todo lo demás va a ser que siga siendo la china en el zapato, que siga siendo el elefante en la habitación que se dice en el manido, en ese sintagma tan manido, pero es que es así, es que Carlos Mazón no representa la buena política y siempre que aparezca en un sitio, sea en la manifestación de este domingo, sea en el Congreso del PP, vamos a hablar de lo que ocurrió el 29 de octubre y de la mala praxis. Por eso te daba, Aida, que claro, si ahora nos vamos a encontrar a Carlos Mazón en la manifestación que ha organizado Feijóo para el domingo en Madrid contra Pedro Sánchez, precisamente de lo que se va a hablar es de Carlos Mazón, no nos engañemos. Sí, pero es que ¿sabes lo que pasa, Silvia? Que el Partido Popular a mí me da la sensación de que en los últimos días, en las últimas semanas, ha empezado a querer normalizar la imagen de Carlos Mazón en actos públicos. Este fin de semana tuvo uno con Carmen Fúnez, a 30 kilómetros de la zona cero de la Dana, en el que, vamos, lo hemos escuchado decir que las críticas a su gestión son una estrategia de la izquierda para sacar al PP de las instituciones, que las críticas a la tarde en el Ventorro o en fin, la sobremesa en el Ventorro son una estrategia de la izquierda para sacarles de las instituciones. Es decir, que Carlos Mazón de alguna forma se está envalentonando con el discurso público después de haber cerrado ya los presupuestos con Vox. Yo creo que él ve que a lo mejor tiene ahí algo a lo que agarrarse por lo menos durante una temporada y el Partido Popular Nacional, o sea, desde Génova, no están teniendo problema en aparecer con él en actos públicos porque ya lo están normalizando en los últimos días. A mí, de todas maneras, me gustaría decir que creo que el Partido Popular no está midiendo bien los tiempos. Este fin de semana me llamaba la atención porque el diario Levante publicaba una encuesta muy interesante que decía que si mañana se produjeran elecciones en la Comunidad Valenciana habría vuelco electoral y gobernaría la izquierda. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, Juanma, que dices, todo el mundo sabe, yo creo que todo el mundo lo sabe, menos en Génova, porque creo que ellos piensan que lo que pierden sacando a Mazón ahora es mayor que lo que ganan manteniéndolo y creo que están equivocados. Claro, quiero añadir un matiz. He dicho antes que estaba convocado a la manifestación. No solo está convocado, ha confirmado que va a acudir el domingo Carlos Mazón a la manifestación, con lo cual otra vez le preguntaremos del único tema del que se le puede preguntar a Carlos Mazón, ¿de qué otra cosa le vamos a preguntar? Claro. Pero es que al final resulta, yo entiendo, una figura tóxica para el propio partido. Sí, no, sin duda. A ver, yo creo que aquí hay tres planos, ¿no? El primero es, desde una perspectiva estrictamente moral, las víctimas no pueden hacer el duelo mientras que Carles Mazón siga siendo presidente de la Generalitat. Y por lo tanto, obviamente, no es solo la dimensión electoral, sino que hay que ir a una previa, que es la consideración con personas que han perdido todo, ¿vale? Familiares, propiedades, pues sueños, es decir, lo han perdido todo y eso tiene que ser lo primero. Ahora, si hablamos desde una perspectiva estrictamente electoral, el problema para el PP es doble. Es que, efectivamente, ahora mismo hay un empate técnico entre los bloques de izquierda y de derecha en la Comunidad Valenciana. Es tirar una moneda al aire y puede haber alternancias si hubiera elecciones. Pero es que el propio PP nacional está sufriendo, después de la Dana, unas transferencias hacia Vox que prácticamente se han triplicado. No es solo que Carles Mazón tiene un problema, es que Núñez Feijóo se aleja de la Moncloa cada día que continúa Carles Mazón al frente de la Generalitat de Valencia, porque la Comunidad Valenciana es un motor fundamental para que la derecha pueda tener una mayoría en el Congreso de los Diputados. Y eso es un problema grave. Y a mí me parece además, y esa es la tercera cuestión, que el propio Núñez Feijóo ha sido muy dubitativo. Yo comprendo todas las dificultades que tiene porque tienes que buscar un reemplazo, que además tiene que pasar con Vox, que hay sensibilidades distintas dentro del PP valenciano, no es lo mismo el PP de Alicante que el PP de Valencia, provincia, obviamente. Pero es que además Núñez Feijóo a veces parecía que iba a forzar su salida, luego de repente parecía que le respaldaba, luego no se sabe exactamente dónde está y hemos visto todas esas fases en directo. Ha habido momentos en los que parecía inminente que fuera forzado a salir y luego de repente hemos visto respaldándolo. Entonces yo también tengo la impresión de que el propio Núñez Feijóo no ha tenido la impronta o el liderazgo para señalizar de manera muy clara que su salida tiene que ser ya.
Yo creo de todas maneras, muy bien decía Juanma, que esto se aclarará tras el Congreso y yo creo que para otoño esta cuestión deberían tenerla resuelta, porque si no, es que no van a tener opciones de llegar a la Moncloa. Una vez que ha dejado presupuestos aprobados en la Comunidad Valenciana, ya en Génova te dicen, estos presupuestos son del PP. No de Mazón. Eso te da una idea de dónde van. No, hombre, yo también estoy de acuerdo con vosotros en que el PP lleva mucho retraso. Todos os acordaréis de esa portada de ABC, no sí decir histórica, pero es verdad que es una de las pocas veces que a veces se ha manifestado diciéndole al PP y diciéndole al señor Feijóo, nosotros creemos que tiene que sacar al señor Mazón de la presidencia de la Generalitat Valenciana y lo hicimos porque pensamos que efectivamente era un activo tóxico para el PP en este momento, que a estas alturas está clarísimo que, no solo mintió en qué estaba haciendo o qué no estaba haciendo, sino que efectivamente tiene una responsabilidad, que lo hizo todo tarde y que lo único que le puede hacer es daño al Partido Popular. No lo hizo en ese momento, es verdad que Vox le ha dado el respiro al llegar a un acuerdo sobre los presupuestos, pero yo espero que no sigan más allá del Congreso, porque efectivamente yo creo que eso le resta apoyos al PP. Muchas gracias, Silvia. Hasta luego, un placer tenerte en la hora. Vamos a seguir avanzando y vamos a conectar con Valencia porque hoy es una jornada muy importante en la investigación judicial de la Dana. En las próximas horas va a declarar como testigo el responsable de la EMET que denunció que el CECOPI debería haberse convocado antes y que denunció que existió falta de liderazgo. Yael. Sí, José Ángel Núñez ha acudido sobre las 9 de la mañana aquí a la Ciudad de la Justicia para realizar su declaración, pero hoy nos ha dicho que no quiere hacer valoraciones, que no quiere valorar si se hizo bien, si se hizo mal, si faltó liderazgo, porque hoy acude, dice, como testigo y no como técnico o como perito. Lo que sí que nos ha dicho es que va a presentar documentación y va a hacer una cronología de todo lo que ocurrió durante esa tarde. Él ya lo había dicho a prensa, que estuvo toda la tarde escribiendo por WhatsApp las horas y lo que iba ocurriendo en esa reunión, y nos ha confirmado que esa documentación se la va a presentar a la jueza, que tiene un discurso estructurado, y también nos ha dicho que considera que AEMET lanzó los mensajes adecuados, los avisos adecuados para el episodio de lluvias torrenciales que hubo ese 29 de octubre. No voy a hacer valoraciones, eso yo voy a hacer una cronología de hechos y ya las valoraciones corresponderá hacerlo a las partes, en la instrucción, a la jueza. Yo simplemente hoy estoy citado como testigo, no como perito, y lo que voy a hacer pues es un relato de hechos. Además, es un testigo fundamental, el testigo de la EMET, porque aparte de ser jefe de climatología que estaba por videoconferencia en el CECOPI, él, relató en tiempo real, a través de WhatsApp a sus compañeros, 191 minutos de reunión. 191 minutos de reunión. O sea, él puede contar, porque está documentado, qué se iba decidiendo en cada momento. Es más, hay un apunte que es muy importante, ya sabéis que es alert, es el punto que digamos que está en el centro de la instrucción. Se mandó tarde cuando ya había víctimas y personas que se habían ahogado y la situación era catastrófica. Se mandó a las 8:11, él a las 19:12, o sea, una hora antes de mandarse ese alert, ya habló, se lo comentó a sus compañeros que se estaba hablando de la necesidad de mandar inmediatamente un mensaje de texto, un mensaje de alerta, y este no llegó hasta una hora después. O sea, también puede aclarar por qué se tardó una hora estaba encima de la mesa ya la necesidad de mandar ese mensaje, pero se mandó una hora después. O sea, él puede aclarar muchas cosas. Creo que es un testigo muy relevante. Si ha sido tan claro ante la jueza como ante los medios, sin alzar la voz, ha hecho un relato perfecto de lo que fue aquel día. Bueno, y es que además, en el caso de la EMET, no es solo lo que nos tenemos que creer porque él lo ha dicho, es que tenemos la ventaja de que está todo publicado, ¿no? Porque utilizaron ese día, como casi todo el gobierno y todas las autoridades, Twitter para alertar, ¿no? Una de las, yo diría la agencia que mejor labor de información hizo después de un análisis del día 29, y lo recomiendo hacer porque se ven muchas cosas, fue la EMET, sin ninguna duda. Pero sin ninguna duda, el propio Emergencias, el 112 de la Comunidad Valenciana, por la mañana la retuitea mucho a la EMET y está pendiente del tema. Lo que pasa es que no sabemos por qué no se hizo nada. Y ahí es donde entra lo que ha dicho este técnico, y es que no se puede entender que las agencias, también las autonómicas, estén alertando de una situación durante toda la mañana con inundaciones, alcaldes que salen en la radio autonómica pidiendo auxilio, diciendo que se están ahogando. Y a las 11:37, 38, el presidente, que tiene una agenda inmutable, que la que tenía prevista la lleva a cabo, hace una parada, ¿no?, en esa agenda de 4 actos,
y sale públicamente y lee unas incidencias que nada tienen que ver con lo que está pasando. Eso todavía está por explicar, ¿no? Hay quien lo explica en que era puente y que informaciones negativas pues podían dar al traste con algunas previsiones hoteleras, con el lobby hotelero, etcétera, pero no solo sale y dice que la tormenta se va a Cuenca, que a partir de las 6 ya pues todo mejorará, sino que además se atreve a ironizar sobre que no ha pasado nada cuando hay una alerta hidrológica en marcha ya, dice que no la hay, y además ironiza sobre que ha habido unas cabras que han fallecido, ¿no? A modo de, bueno, no está pasando nada, aquí lo único que pasa es que unas cabras han fallecido. Esa intervención es esencial, porque mientras todas las alertas están sonando en rojo, el líder de todas esas alertas minimiza absolutamente todo lo que sus propios departamentos le están diciendo. Y no solo eso, la siguiente reunión que tiene es con los agentes sociales. Y ahí es cuando dice, estos de la Universidad de Valencia, mira que son exagerados. Ahora han suspendido las clases. O sea, da la imagen, y lo ha dicho muy bien el técnico, de un presidente totalmente desconectado de la realidad que sus propios técnicos le estaban manifestando. Para cuidarnos cuando ocurren estas cosas, ¿no? Sí, yo es que ampliando el foco, Mazón es un problema recurrente en este momento para el PP, que, y eso, bueno, pues alguna información hay, probablemente este verano, durante o justo después del Congreso, a lo mejor se soluciona. No se sabe. ¿Por qué esperar? Bueno, no, yo he dicho desde Pregunto, el minuto uno. porque todo el mundo dice, he dicho desde ¿no? el minuto Claro. uno que Cuando yo pregunto, digo, ¿por qué hay que esperar al Sí. Congreso? O sea, si se va a Eso producir ya- en julio, ¿por qué no se hace ya? Eso ya es una pregunta para la dirección del PP. Yo desde el minuto uno he criticado a Mazón y tienen un problema muy serio en el PP nacional y en el PP valenciano, porque fíjate que un político, acabáis de dar una información, visite una zona catastrófica sin cámaras de incógnito. Esto es inusual, por no decir Bueno, sin inaudito. haber convocado a la prensa. No, así, bueno, en general. pero yo sé lo que quiero decir nuevamente. Un En la político historia va de con las Mazón es cámaras, inusual, va con las cámaras, va siempre, o sea, que un político tenga que ir a algo Escondido. a escondidas, esto significa ya pues la realidad que él no quiere ver. Entonces, bueno, pues vamos a esperar acontecimientos. Yo creo que va a haber acontecimientos o debería haberlos dentro de poco. Yo creo que no deberíamos tener que esperar acontecimientos y creo que además de un problema para el Partido Popular, que por cierto los problemas se resuelven y se afrontan, primero se diagnostican, luego se afrontan, luego se resuelven. Aquí no se ha hecho nada de eso y se ha dado patada hacia adelante a este señor. Creo que es una indignidad para las instituciones que este señor siga donde sigue. En relación a que se desplace en secreto y a que no pueda comunicar sus pasos, yo quiero recordar que es el presidente de la Generalitat que fue a la falla escondido de noche poniéndose en segunda fila. Si un presidente de la Generalitat no es capaz de ir a la falla, creo que no puede ser presidente de la Generalitat. Y quiero decir otra cosa, sí que es bueno que pida perdón a las víctimas, creo, o por lo menos que se reúna con ellas, porque mientras se reúna con las víctimas, algo estará haciendo bien. El problema, él no tiene nada que hacer ahí, él lo que tiene que hacer es coger y dimitir. Y lo hace 7 meses después de que el señor Esteban González Pons de su partido lo avergonzara. Bueno, veremos a ver si lo hace. Yo simplemente he anticipado una posibilidad. Bueno, es la que ha vendido él, Ya. pero claro, conociendo la palabra que ha demostrado en estos 7 meses, tampoco la podemos dar por buena, tienes razón. Pero creo que este señor presume que va a dar esos pasos, avanza que va a dar esos pasos, cuando ya le han quedado en evidencia, incluso en su propio partido. Y yo creo que el PP no podría no conformarse con echarlo con nocturnidad y alevosía en mitad de julio, cuando ya tenga los requisitos para tener esa paguita de presidente de la Generalitat. Es que no se puede sostener ni un día más, ni políticamente. La paga a la que te refieres, ni democráticamente. la pensión vitalicia necesita el final de la legislatura. Los 2 años. O sea, o convocatoria de elecciones o final de legislatura. No es una cuestión de 2 años. No es una cuestión temporal de la legislatura. Es una cuestión de dimitir y dar paso o de convocatoria de elecciones. Esa es según el reglamento. Según lo tenía entendido yo hasta hoy, no, pero vamos. Que no es una cuestión de que tiene que estar un mínimo. No sé si aquí nuestro Pero la experto- cuestión es que Carlos Mazón es un problema con nombre propio para el Partido Popular, porque, por ejemplo, la manifestación de este domingo a Madrid ya ha confirmado que va a venir. Sí, es un problema, pero es un problema que el Partido Popular se ha creado a sí mismo cuando le apoya en el primer momento y cuando inicia una estrategia de culpar al gobierno central en vez de asumir o forzar que se asuman responsabilidades en Valencia. Preguntabas, ¿por qué no ahora y por qué hay que esperar al verano? Yo creo que es porque tenemos una estrategia aquí o un viraje
viaje, vamos a decir, como el Titanic, ¿no? Muy lento del Partido Popular, de una estrategia inicial que era, esto ha sido culpa del Gobierno de España, y ahora empieza a asumir responsabilidades y, por tanto, lo que está intentando es hacerlo de una especie como de proceso gradual, ordenado, como para que, ¿no? Como que casi nos olvidemos que inicialmente su estrategia era totalmente distinta. Pero es cierto que si Mazón hoy está de presidente de la Generalitat Valenciana es porque el Partido Popular inicialmente optó por respaldarle y, por tanto, el problema es un boomerang, el problema se ha vuelto en contra del propio partido. Yo veo un cambio. Yo estoy viendo un cambio en los últimos días y creo que tiene que ver con ese cambio de estrategia. Que Carlos Mazón no solo es un problema, yo creo que es el gran problema interno del Partido Popular en esta legislatura y diría del mandato desde que Feijóo es presidente nacional del PP, es evidente. Y que eso va a tener que resolverse también. Creo que también ha habido cambios. En los primeros meses después de la Dana, la sensación era de pánico absoluto, porque además es que todos sabemos que la trayectoria de Mazón, o sea, creo que no hay ninguna duda de que Mazón no va a repetir como candidato del PP a las elecciones autonómicas. Pero creo que ha habido mucho cambio y mucho... Sería mucho, se repitiese. No, eso yo, claro, sí, mucho que esté ahí. Descarto. Pero también te digo, hace no tanto tiempo podíamos pensar que podía ser inminente su relevo. Es verdad que sabemos que es complicado porque el PP no gobierna solo y con mayoría absoluta, necesita el aval de Vox y eso lo complica porque ya nos hemos hecho expertos, sabemos que el candidato a la Generalitat tiene que salir del Parlamento Autonómico y la realidad es que no hay tantas personas, digamos, pues con empaque suficiente, con trayectoria como para asumir el reto de ser presidente autonómico. Creo que eso tiene mucho que ver, pero también creo que durante algunos meses el PP estuvo muy convencido de poder darle la vuelta al relato sobre la culpa de la Dana. Vale. Y lo vimos claramente cuando maniobró hasta el último momento en Bruselas para intentar que, entre otras cosas, Teresa Rivera no fuera vicepresidenta, apelando un poco a esa responsabilidad compartida. Meses después el PP ha tenido que encajar un revés muy duro, que además prueban las encuestas. Estos días en ABC también hicimos una encuesta en GAT3 que daba un altísimo porcentaje de ciudadanos y de electores de todos los partidos que ven a Mazón como principal responsable, digamos, de la gestión de la Dana. Entonces yo creo que después de tener que asumir y encajar que ese relato no se le puede dar la vuelta porque hay un amplio espectro, ya digo, ideológico que asume que Mazón y que la responsabilidad fundamental en esta gestión fue del gobierno autonómico, creo que el PP ahora inicia otra fase y de hecho, tanto es así que fijaos cuántos meses ha tardado Mazón en dar el visto bueno a verse con las víctimas de la Dana. Fijaos, es que es una cosa absolutamente anormal, ¿no? Que no se puede entender. Que el propio presidente, el gestor autonómico de la Dana, no se haya querido ver, que no haya acudido a la zona cero, que ahora efectivamente nos intenten hacer creer que siempre ha estado la puerta abierta en la comisión de investigación, cuando el plan de trabajo publicado que todos vimos, sabemos que no se contaba con las asociaciones de las víctimas. Entonces, solo digo, no sé a dónde va a llegar y no sé hasta qué punto esto implica llegar al verano o un poquito más, que yo ya no lo descarto, pero creo que el PP, una vez asumido que esto no hay quien le dé la vuelta, porque Mazón ya está unido en exclusiva casi a la gestión de la Dana, pienso que estamos iniciando otra fase, porque yo desde luego estoy viendo en las últimas 2 semanas cambios en la estrategia del PP. Claro, lo peligroso, entiendo, Ignacio, es que, digamos, los ciudadanos tengan la sensación de que el Partido Popular no aparta a Mazón por una pura estrategia de cálculo político. Esto es lo peligroso, entiendo, para el Partido Popular. Sí, claro, y es una de las cosas que el Partido Popular tiene que tener, vamos a decir, en cuenta a la hora de calibrar, ¿no?, todos los movimientos. Por un lado, que no se ha visto como estamos, ¿no?, dilatando esto por una cuestión estratégica. Por otro lado, saber que si lo precipitas, pues puede tener consecuencias de cohesión interna, de tener que acordar un nuevo presidente con Vox sin tener... Es decir, hay más intereses en cuenta. Y evidentemente yo creo que la estrategia de dilación del Partido Popular es, por un lado, costosa, pero yo creo que están teniendo en cuenta otro tipo de posibles consecuencias que les hace ir. Y sobre todo, como digo, yo creo que lo que se está haciendo desde el Partido Popular yo estoy totalmente de acuerdo con Paloma, se ha asumido que el relato que se intentó instalar inicialmente ha fracasado. Creo que la opinión pública tiene muy claro cuál es el reparto de culpas y entonces en ese viraje lo que implica es una enmienda a la propia estrategia del Partido Popular. Y el Partido Popular yo creo que también entiende que hacerlo demasiado brusco es un poco exponerse a la opinión pública. Hablando de enmiendas, yo quiero hacer una enmienda a lo que ha sido el discurso del Partido Popular. Paloma, tú los conoces particularmente y los has seguido. El día que ABC sacó cierto editorial hablando de la gestión de Carlos Mazón,
estábamos en el Congreso y sabemos hasta dónde llegaban las caras del Partido Popular. No tenían dónde meterse. Yo no creo que haya habido una estrategia unitaria articulada, creo que han ido reaccionando como han podido y creo que en lo que decía Ignacio hay bastantes elementos importantes porque al final todo ha sido cohesión interna, ha sido no quiero otro Álvarez Casco, no quiero que se me descosa el partido, no tengo capacidad de controlarlo si me cargo a este señor. Y este señor que ha tenido nada parecido a escrúpulos se ha mantenido ahí a pesar de todo. Esto no es una cuestión de percepción y la ciudadanía que nos está viendo y que no es tonta solamente tiene que ver la sucesión de hechos, la sucesión de declaraciones, los silencios iniciales del señor Alberto Núñez Feijóo, el silencio, los aplausos, madre del amor hermoso. Madre mía. Los aplausos, gracias. El silencio de Isabel Díaz Ayuso y todo lo demás para entender que el Partido Popular del señor Núñez Feijóo no ha tenido ni autoritas ni potestas, o por lo menos no las ha ejercido para contener lo que ha pasado con este señor. Y eso está clarísimo. Y es una indignidad que va más allá del problema que es para el Partido Popular a nivel electoral. Va más allá y tiene que ver primero con el respeto a las víctimas y segundo con cómo concebimos las instituciones. Sí. No todo vale. Y 228 muertos en una gestión en la que a día de hoy no sabemos dónde estaba la tarde de la Dana, 7 meses después. Por cerrar, a mí no me vale ninguna otra cosa. Por cerrar muy brevemente, es un asunto muy complejo a la hora de solucionarlo. No debe ser fácil para un partido nacional solucionar este asunto porque hay incluso luchas internas en el PP valenciano. Pero sí que es cierto, porque yo discrepo en algo. Si hay otra responsabilidad, que yo sí que he dicho que hay otras responsabilidades, si no en la alerta sobremanera, en la gestión posterior los siguientes días, que hay otras responsabilidades incluso del Gobierno central, para exigir responsabilidades tú tienes que asumir las propias. Si no asumes las propias evidentes, que es el caso de Mazón, no puedes exigir al adversario político otra responsabilidad. Se han filtrado audios manipulados de la EMET, quiero decir, o sea, no caso ha sido un conjunto de barro por parte del señor Mazón para echarle la culpa al Gobierno central y a los técnicos de la EMET. Es que vamos a darnos cuenta de la infamia que tenemos sobre la mesa. Que es que tú coges el histórico y te das cuenta de que no es una cuestión de qué porcentaje de responsabilidad tiene el Gobierno central, es una cuestión de que el técnico de la EMET el Gobierno señalado por tener la mayor responsabilidad, entre otros por la jueza de Catarroja, es el primero que tiene que ser ejemplar, el primero que tiene que poner los papeles sobre la mesa y el primero que tiene que decir dónde...